para fomentar la amistad y la confianza con la gente más allá de las barreras del idioma y la cultura. Aprovechamos nuestra red global para cumplir nuestra misión. Buscamos una mayor amistad y promovemos las relaciones entre Japón y el mundo. Fundación Japón. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una conferencia online de Fundación Japón Madrid. Me presento, soy Patricia Portillo, una de las coordinadoras de la biblioteca aquí en Fundación Japón. Como veo que ya os estáis incorporando, voy a aprovechar este momento para presentarnos. La Fundación Japón, no sé si la conocíais ya desde antes, pero es una institución oficial del gobierno japonés que busca promover el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre Japón y otros países del mundo. Actualmente contamos con 25 oficinas en el exterior y 2 de ellas en países de habla hispana, en México y la de aquí de España. Nuestra oficina en España justamente este año estaría celebrando su 10º aniversario. Así que nos hace muy felices realmente poder compartirlo, pues no solo con todos los que estáis conectándoos desde España, sino incluso con todos nuestros amigos hispanohablantes de América Latina. Además, quisiera recordar en este momento, mientras seguís conectándoos, bienvenidos a todos, que esta conferencia la estamos grabando y estará disponible por un mes en nuestro canal de YouTube. Una vez que se publique allí, pues estará disponible por un mes por si no tenéis la oportunidad de estar durante todo el tiempo o si tenéis a alguien que no haya podido venir hoy o no haya conseguido cupo. Allí la tendréis en YouTube. Del mismo modo, pues será una conferencia que durará unos 70 minutos aproximadamente y estará seguida de una sesión de preguntas y respuestas. Para ello, si os surge alguna curiosidad, alguna pregunta para nuestra ponente del día de hoy, podéis escribirla en la parte de preguntas y respuestas que tenéis en la parte de abajo de Zoom. Por otro lado, cualquier comentario, cualquier impresión, podéis dejarla en el chat. Y allí, pues, ya nos encargaremos nosotros de leer tanto las preguntas como los comentarios y preparar todo para la sesión, pues, un poco conversatorio con nuestra conferenciante. Sin más, también quería, antes de dar paso a nuestra conferencia, dar paso a Alejandro Rodríguez Medina, que es nuestro coordinador de actividades y el encargado de pues, coordinar todo lo que tiene que ver con cine. Él os dará unas palabras, así que sin más preámbulos, adelante Alejandro. Gracias, Patricia. Buenas tardes, buenos días para aquellos de ustedes que nos estén viendo desde Latinoamérica. Bienvenidos a esta conferencia online titulada Pioneros del Anime, los cineastas que configuraron la animación como industria, de la doctora Laura Montero Plata. Como comentaba Patricia, mi nombre es Alejandro Rodríguez y soy coordinador de actividades en el área de arte y cultura de Fundación Japón Madrid. Como muchos de ustedes saben, normalmente desarrollamos actividades presenciales como conciertos, ciclos de cine, exposiciones, talleres, pero la situación actual nos ha llevado a cambiar y adaptarnos. Hace unos meses comenzamos a organizar y a ofrecer estas conferencias online que, sin importar las distancias, permiten que todos podamos disfrutar del arte y la cultura de Japón desde casa. Hoy, en concreto, comenzamos una serie de conferencias dedicadas al cine japonés, una disciplina artística que ha sido protagonista de nuestra programación, de actividades desde la apertura de nuestro centro en Madrid hace ahora ya 10 años. En esta serie de conferencias, investigadores y especialistas nos permitirán conocer más sobre el cine japonés, ya sea acercándonos a algunos de sus aspectos menos conocidos o dándonos nuevas perspectivas sobre temas y películas muy populares. Todo ello para seguir disfrutando de una cinematografía que nos sigue sorprendiendo por su enorme riqueza. En este sentido, intentaremos, en la medida de lo posible, que las películas de las que se vayan hablando en estas charlas sean accesibles a través de plataformas online dedicadas al cine, por ejemplo. Y qué mejor forma de comenzar esta serie que hablando de animación, de pioneros de la animación, con Laura Montero, una de las mayores especialistas en este tema y colaboradora habitual de la Fundación desde hace muchos años. Y a la que agradezco sinceramente que haya aceptado nuestra invitación para estar con nosotros esta tarde. Antes de darle la palabra, y sin querer robarles más tiempo, quería agradecerles de nuevo su asistencia e invitarles a que sigan esta serie de conferencias sobre cine, que regresará en el mes de septiembre
con una charla del investigador, crítico de cine y periodista Jesús Palacios, quien nos seguirá hablando de animación, en su caso del cine de animación japonés y el cyberpunk. Muchas gracias. Que disfruten la conferencia. Muchas gracias, Alejandro. Así que yo me meteré un momentillo para presentar a Laura Montero Plata, que ya Hola, tenemos buenas aquí con tardes. nosotros, que es nuestra conferencista el día de hoy. Ella es doctora en Historia del Cine por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad San Pablo CEU. Forma parte de la redacción de La Cuarta Pared y ha publicado en revistas como Secuencias, Cahiers du Cinéma España, Caimán, Cuadernos de Cine, 24 Monthly, Cona de Animación, Otaku Bunka, entre otros. Y además ha sido colaboradora del Festival Cines del Sur. Es una experta en anime y cine contemporáneo japonés y tiene una vastísima experiencia como docente e investigadora. Es autora, además, de libros que podéis conseguir, por ejemplo, El Mundo Invisible de Hayao Miyazaki, que actualmente está en su 8ª edición, y la biblioteca Studio Ghibli, La Princesa Mononoke, que tenemos aquí en nuestra biblioteca. Ha publicado en inglés, francés y español, así que puede con todos los idiomas, y pues sobre diversos autores como Isao Takahata, Satoshi Kon, Kenzo Masaoka, Hirokazu Koreeda o Shunji Iwai. Actualmente trabaja en el departamento de producción del estudio de animación canadiense Tonic DNA. Sin más, Laura, son todos tuyos. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, buenos días en mi caso, porque yo vivo en Montreal, con lo cual aquí es de mañana. Muchas gracias por asistir a esta conferencia sobre los pioneros del anime, pero sobre todo quería agradecer a Fundación Japón que me haya invitado de nuevo a dar una conferencia, sobre todo sobre esta parte del anime que es mucho más invisible y que no está tan difundida. Y que no se ha generado tanta literatura sobre ellos como sí que se ha hecho sobre otros directores de animación mucho más conocidos como Osamu Tezuka, como el estudio Ghibli, como Katsuhiro Otomo, y creo que ya es necesario revisar nuestra concepción de la historia del anime y sobre todo cómo se empezó a estructurar. Antes de comenzar con la ponencia de hoy, quería comentaros que esta ponencia surge de un artículo que se publicará probablemente el año que viene en inglés, que he hecho con mi amiga y colaboradora Marie Provost de las Pré, y quería darle ese reconocimiento porque ella es especialista en Toei. Hizo su tesis doctoral sobre Toei y saldrá un libro en francés el año que viene, que sale de su tesis doctoral. Os he dejado algo de su investigación por si tenéis curiosidad. He investigado muchísimo sobre la recepción del anime en Francia, pero bueno, quería rendirle un tributo a su contribución a la conferencia de la que vamos a hablar hoy. El cine de animación en Japón empieza en los años 10 y empieza después de que se lleguen a los cines multitud de películas de animación, sobre todo americanas, porque fueron los primeros que empezaron a exportar. La primera de la que se tiene conocimiento, que no tuvo que ser necesariamente la primera que se produjo, es La Espada Desfilada. Hablamos de un cine de animación muy precario, donde la gente producía las películas en su casa. Normalmente usaban una pizarra y sobre esa pizarra iban dibujando e iban borrando a medida que iban haciendo las fotografías, con lo cual la sensación de movimiento es siempre extraña, va como a sacudidas, no hay una gran fluidez, el peso de los personajes no es nada realista, pero sin embargo tiene su encanto y es similar a lo que se estaba haciendo en otros países alrededor del mundo. Y quería poneros un fragmentito de esta primera película sobre todo para que luego podáis comprobar cómo van evolucionando las técnicas, cómo van evolucionando los diferentes directores y hacia dónde se encaminan hasta que se funda Toei Doga, que es el primer estudio a gran escala de Japón y el que digamos que asienta las bases de lo que conocemos hoy como el anime. ¿Podemos poner el primer vídeo, por favor?
Los inicios de la animación en Japón se pueden dividir en 3 grandes etapas que corresponden a las 3 generaciones de animadores que empiezan a producir películas animadas en Japón. La primera generación, compuesta por Shimokawa, Koichi y Kitayama, busca sobre todo encontrar una forma de producir, de sistematizar las películas, y sobre todo tiene muchísima influencia de Estados Unidos. Evidentemente es todo muy precario, trabajan en sus casas, la mayoría de ellos venían del mundo de la publicidad, hacían rótulos para películas o para teatros y digamos que se aprenden por sí mismos cómo empezar a desarrollar de una forma muy precaria el cine de animación en Japón. La segunda generación, que va a ser en la que nos vamos a centrar en nuestra conferencia de hoy, cuenta con 4 grandes, digamos, pilares en los que nos vamos a centrar más adelante. Y la tercera tiene 2 figuras principales, Oishi Iseo y Mitsuyo Seo, que aunque juegan un papel fundamental en la industria del anime, sin embargo después de la guerra desaparecieron, en el caso de Oishi porque murió en la guerra del Pacífico, y en el caso de Mitsuyo Seo por otras razones que comentaremos más adelante. Pero si hablamos de la industria del anime como tal, y la industria del anime nos va a remitir una y otra vez a la creación de Toei Doga, lo que hoy conocemos como Toei Animation, tenemos que centrarnos indiscutiblemente en la segunda generación de directores. Pero no en todos ellos, sino en los 3 primeros. Porque Noboru Ofuji fue el gran maestro del kirigami, de la animación de collage, y él se centró muchísimo más en una animación mucho más artística, mucho más independiente, ganó premios en festivales internacionales, pero no estuvo vinculado con la elaboración de lo que conocemos como animación comercial. Por lo tanto, nos vamos a centrar en estos 3 creadores de animación de los años 20 y 30, que son Yashuji Murata, Sanae Yamamoto y Kenzo Masaoka. Cuando hablamos de anime, en esta conferencia nos vamos a referir sobre todo a cine de animación, no a animación televisiva, porque sí que es cierto que comparten la forma de hacer producción, la dinámica es muy diferente, los presupuestos son distintos, y por una cuestión de simplificación y sobre todo por el objetivo con el que creció Toei Doga, tiene mucho más sentido que nos centremos solo en el anime destinado al cine y no en el anime televisivo. Uno de los primeros escollos con los que nos encontramos a la hora de hablar de los pioneros del anime es que casi toda la gente considera que Osamu Tezuka es el gran pionero del anime, pero Osamu Tezuka desarrolló su carrera en los 50 y los 60, y decir que él fue un pionero resulta cuanto menos controvertido si tenemos en cuenta que hay gente que ya desde los años 10 estuvo haciendo animación. Se dice que él introdujo la animación limitada, que tuvo una gran influencia de Disney y que tuvo una gran influencia de los hermanos Fleischer, y que esto es lo que hizo que se decantara por hacer personajes tan característicos, con esos grandes ojos, con la estética de lo kawaii, de lo mono. Y si nos vamos, por ejemplo, a un libro fundamental en la bibliografía española sobre anime, que se llama Las Décadas del Anime, se dice lo siguiente: creó el prototipo de personaje que hasta hoy ha dominado el manga y el anime, seres de grandes ojos, fácil movilidad y tendencia a la caricatura. Si hablamos de anime televisivo, indiscutiblemente Osamu Tezuka es el padre del anime televisivo, pero si hablamos de anime en mayúsculas, del germen del anime, tenemos que hablar de la segunda generación de pioneros. Evidentemente, este malentendido o esta falsa concepción de los orígenes del anime, de quiénes son sus pioneros, se debe a la invisibilidad que estos directores, en la que estos directores han vivido hasta hace poco. En Japón, evidentemente, hay mucha más literatura sobre su historia y sobre las técnicas que desarrollaron, pero no ha sido hasta una época relativamente reciente que investigadores occidentales han empezado a poner el acento en su importancia y en todo lo que contribuyeron al anime, y han empezado a publicar sobre todo en inglés, aunque bueno, empiezan a aparecer otra serie de publicaciones en francés y en español que habla de ellos. Si hablamos del linaje propio, el inicio, o el pistoletazo de salida de lo que sería la historia de Toei Doga
empieza en el año 1945 con la fundación de una compañía que se llamaba Nueva Compañía de Animación Japonesa. Y este es el pistoletazo de salida porque aquí coincidirán los tres grandes pioneros de la segunda generación, es decir, Sanae Yamamoto, Kenzo Masaoka y Yasuji Murata. Si nos centramos en Yasuji Murata, su papel como padre del anime o como contribuidor a ese linaje de Toei Doga, habría que ponerlo un poco en entredicho. Hasta hace poquito, todos esos libros que hablaban sobre Toei, sobre el linaje, sobre la historia del anime, le apuntaban como uno de los tres grandes pilares, pero sin embargo su carrera como animador tuvo como varias interrupciones y a priori no es una figura tan relevante para la construcción de Toei como sí lo serían Yamamoto y Masaoka. Es el más prolífico de los tres, hizo más de 50 películas, la mayoría de ellas en colaboración con el guionista Chuso Aochi, y empezó a desarrollar su carrera para los cines Yokohama. Ahí hizo muchísimas de sus primeras películas. En el año 1937 creó su primera compañía de animación que se llamaba el Laboratorio de Animación de Murata y ahí produjo varias películas. Su actividad fundamental como animador se concentró en los años 20 y en los años 30. Él tenía un rechazo profundo por las nuevas técnicas. Sí que es cierto que cuando empezó su carrera se acercó a Sanae Yamamoto. Algunos autores dicen que eran amigos de infancia, otros autores dicen que coincidieron en el estudio de animación del maestro de Yamamoto, que era Kitayama, uno de los directores fundamentales de la primera generación, y que le pidió que compartieran sus técnicas de animación. En un mundo bastante pequeño, en donde había mucho secretismo porque se temía que se filtraran técnicas y se pudiera, por lo tanto, robar la tecnología que se estaba desarrollando, Yamamoto se negó a compartir sus métodos de producción de películas con Murata, y no sé si esto combinado con otro tipo de factores llevó a Murata a centrarse en digamos, las técnicas que le funcionaban y nunca innovó como harían el resto de pioneros. Entonces, su animación será siempre en cutouts, en animación de recortables, y rechazó absolutamente introducir acetatos, lo que se conoce como cel, estas hojas transparentes sobre las que se dibujaban los personajes. Y, por ejemplo, a nivel técnico, él fotografiaba todo, pero nunca usó una cámara multiplano que permitía dar una mayor profundidad y una mayor verosimilitud a lo que ocurría en la pantalla. De todas las películas que se conservan de Murata, diríamos que estas son sus tres grandes obras maestras: Las Olimpiadas Animales, Momotaro en el cielo y Cabo Norakuro. Os voy a poner un fragmentito de las Olimpiadas Animales, sobre todo para que luego seamos capaces de comparar con toda la innovación técnica y con toda la imaginación que tanto Yamamoto como Masaoka investigaron a lo largo de su carrera para fomentar a que el anime progresara, a que hubiera una mayor noción de movimiento, que era quizás la gran preocupación de la época. ¿Podemos poner el segundo vídeo, por favor? Perdón, en este sentido su aportación a la evolución de las técnicas no es relevante, y aunque sí que tendría una cierta conexión con Toei Doga o con la creación de Toei Doga, como veremos más adelante,
digamos, a un nivel estrictamente pragmático, su figura no se puede vincular con el linaje de Toei Doga y por lo tanto solo nos centraremos en Sanae Yamamoto y en Kenzo Masaoka, aunque la mayoría de las historiografías sobre el anime se apunte a Murata como el tercer pilar que ayudó a construir todo este bagaje y toda esta animación que condujo a la creación de Toei. Es indiscutible que durante esta época había una red conectada de profesionales y de estudios que se ayudaron bueno, a mantener una precaria industria o a intentar crear una industria. Pero por motivos muy distintos nos vamos a centrar en Yamamoto por toda su aportación digamos, a una industrialización o a buscar un sistema de industrialización del anime y a Masaoka por la revolución que hizo tanto a nivel sonoro como a nivel de animación. Kenzo Masaoka es apuntado por muchos investigadores dentro y fuera de Japón como el gran padre del anime. A él se le debe la noción de lo que hoy conocemos como anime. Dos libros que salieron en 2013 apuntan a este hecho y digamos, facilitan más datos sobre la historia y el trabajo de Kenzo Masaoka, aunque como son capítulos bastante cortos, se quedan un poquito en la superficie y tampoco tienen tiempo de ahondar en muchos aspectos de su trabajo que contribuyeron a la creación de Toei Doga y que vamos a intentar revelar hoy, pero que son un poquito difíciles de desentrañar porque no hay bibliografía o no hay testimonios que nos apunten a una dirección concreta en cuanto a cuál fue su papel real o tangible dentro de Toei Doga. Yo por mi parte empecé a investigar sobre Kenzo Masaoka gracias a una beca de investigación que me concedió Fundación Japón en el año 2013 y me centré concretamente en Kenzo Masaoka, aunque ahora mismo mi investigación se está expandiendo al resto de pioneros de la segunda generación y bueno, digamos que habrá otras etapas en las que empiece a hablar de la primera generación y de la tercera. Kenzo Masaoka nació en una familia adinerada y esto es un dato muy importante para entender cómo pudo desarrollar su carrera. A excepción del resto de cineastas de animación de la época, de la segunda generación, hablamos concretamente, él no tuvo un maestro que le enseñara el oficio, sino que lo aprendió por sí mismo. Empezó a trabajar en cine de imagen real, hizo de hecho algunos pinitos como actor, y en 1927 intentó hacer su primera película de imagen real titulada El Palacio del Mar, con el apoyo económico de su padre. Sin embargo, el rodaje fue un desastre, su padre decidió retirarle su apoyo y Masaoka se dio cuenta que no tenía la capacidad o la experiencia para manejar una película de imagen real. Su debut como director de animación llegaría en 1930 con Relatos sin sentido 1, La isla de los monos. Es un cortometraje muy interesante por muchísimos motivos. En primer lugar, pues que es un cortometraje que hizo en 4 meses y dura 25 minutos, lo cual es todo un logro para la época. La gran importancia histórica que tiene este cortometraje es que Masaoka fue el primer director de animación en Japón que introdujo el uso de acetatos en una producción animada. Los acetatos, que normalmente los conocemos como cel, son, como ya he dicho, estas hojas transparentes donde se dibujan los personajes y había que importarlos, con lo cual era una tecnología muy cara que nadie se podía permitir. ¿Por qué Masaoka pudo permitírselo? Precisamente porque su familia era adinerada y decidió apoyarle en esta aventura. Como era muy caro conseguir estos acetatos, él optó por una técnica mixta en este cortometraje, que sería mitad animación de recortables, bueno, no sé exactamente los porcentajes, pero bueno, usó animación de recortables e introdujo acetatos para conseguir una mayor fluidez de movimiento. Si bien vamos a ver que en el vídeo que vamos a ver a continuación, que sigue habiendo problemas de fluidez, si lo comparamos con el vídeo anterior de Murata, hay una evolución. Las transiciones son mucho más fluidas, el lenguaje cinematográfico está más desarrollado y se ve que Masaoka está jugando con los límites o está, digamos, que desafiando los límites de lo que la técnica permitía en ese periodo. ¿Podemos poner el tercer vídeo, por favor?
Como veis, en este caso la animación es mucho más fluida. Es muy interesante el momento en el que los monos empiezan a girar sobre sí mismos, porque era algo que hasta la época no se había conseguido hacer con tanto éxito, aunque evidentemente son películas que han envejecido mucho, porque nuestro ojo está entrenado y está acostumbrado a ver ciclos de animación mucho más acabados. Para la época fue indiscutiblemente un elemento a tener en cuenta y que influyó mucho a otros directores. En 1930, Kenzo Masaoka hace otra gran aportación a la historia de la animación en Japón, y es la introducción del término Doga Eiga. Doga Eiga era, digamos, surgía en oposición al término que se usaba hasta entonces, que era Senga Eiga. Senga Eiga significa literalmente líneas dibujadas, y hacía referencia a esas pizarras que os comentaba que usaba la primera generación, en donde con tiza literalmente dibujaban líneas que iban borrando para hacer sus películas. Él, por la gran influencia que sentía con respecto al cine de Disney y de los hermanos Fleischer, quería hacer una animación, que no quería hacer líneas, quería hacer dibujos completos en movimiento, e inspirándose en el término inglés motion picture, crea el término Doga Eiga, que significa literalmente dibujos en movimiento. De hecho, este Doga, que aparece en el año 30, será el primer nombre con el que se conocerá a Toei Animation, puesto que cuando se funda el estudio se usará el nombre de Toei Doga. Y Doga se convierte en el término relativamente general con el que se designa animación en aquella época, aunque hay otros muchos directores que se refieren a animación como manga eiga. A lo largo de su vida, Kenzo Masaoka fundó muchas empresas. No me voy a centrar en todas ellas, aunque sí voy a poner un histórico de todas las que hizo, porque sí que es verdad que tenía el apoyo económico de su familia y una gran ansia por desarrollar el anime tanto a nivel visual como a nivel teórico y técnico. Su relación, digamos, con las finanzas no fue tan exitosa, y se vio forzado a ir cerrando empresas e ir abriéndolas, intentando buscar su camino e intentando avanzar lo más posible en la evolución de su animación. En el seno de esta empresa de productora de film animados Masaoka se producen dos grandes acontecimientos. El primero es la incorporación de dos ayudantes de animación, que son Mitsuyo Seo y Masao Kumakawa. Mitsuyo Seo, perteneciente a la tercera generación de animadores, será el director que consiga hacer el primer largometraje de animación de la historia en Japón, en blanco y negro, eso sí, durante el periodo bélico. Y Masao Kumakawa tendrá un rol principal tanto por su colaboración habitual con Masaoka a lo largo de toda su filmografía, como por su rol como instructor dentro de Toei Doga. El segundo acontecimiento que es destacable dentro de esta productora es la petición que la distribuidora Sochiku le hizo a Masaoka para hacer la primera película de animación sonora de la historia de Japón. Como resultado, aparece Dentro del mundo del poder y de las mujeres, una película que lamentablemente está desaparecida. En Japón ocurrió el gran terremoto de Kanto de 1923 y la mayoría del trabajo cinematográfico se perdió y no se ha podido recuperar, y hubo muchas empresas que fueron a la quiebra y no consiguieron superarse de ese revés. Pero no solo el terremoto, sino también el hecho de que no existiera una conciencia de que había que archivar y de que había que guardar estas películas hizo que muchas joyas de la época se perdieran. Y el mejor ejemplo de ellos es la pérdida de la primera película sonora de la historia de Japón, animada. Aquí podemos ver ya una sistematización del trabajo porque él buscaba encontrar un modelo de producción que fuera industrializado, aunque fuera a pequeña escala. Como evidentemente la introducción de los TEL le había dado muy buen resultado, empieza a introducirlos a una mayor escala, aunque sigue siendo un sistema mixto porque no se podía permitir usar solamente acetatos. A nivel sonoro es una película profundamente interesante, no tanto porque la haya visto como porque el National Film Center en Tokio conserva el guión original de la película, en donde se apuntan todos los juegos sonoros que él intentó introducir en la película. Sin embargo, Masaoka no quedó satisfecho. Para esta película diseñó un método de postgrabación, lo que implicaba que animaba primero y luego grababa, pero digamos que el ensamblaje entre la imagen y el sonido
no funcionaba, no era fluido y esta se convertiría en una de las grandes obsesiones a lo largo de su carrera. Gracias al éxito de esta película, Sochiku le pide que haga que haga toda una serie de películas sonoras en las que, por un lado, le da la financiación para desarrollar la tecnología y, por otro lado, le permite hacer películas con una cierta fluidez a lo largo de los años 30. El caso del Garsten y la bailarina es curiosa porque aquí se empieza a ver la gran influencia que tiene de los hermanos Fleischer, sobre todo de Betty Boo, y de los personajes de Popeye. Pero es mucho más interesante los 3 títulos que estrena en 1934 y que además apuntan también a su inagotable capacidad para producir cortometrajes casi sin pausa. En estos 3 cortometrajes su estilo se define y se refina. Con el viaje submarino de Tachan vemos a unos protagonistas que son extremadamente parecidos a Mickey y Minnie, lo único es que le faltan las orejas. Con el equipo de béisbol del bosque se le tildó como el Disney japonés, fue el primer animador japonés que recibió este título, luego lo recibirían Osamu Tezuka y más recientemente Hayao Miyazaki, pero el primer Disney japonés es Kenzo Masaoka. Y con los bonzos melómanos por fin consigue la financiación para hacer una película íntegramente con acetatos, deshaciéndose completamente de la animación de recortables. Pero todo el esfuerzo económico y presumiblemente una mala gestión o la precariedad que existía en la época llevó a la empresa a la bancarrota. Esto le hace crear una nueva compañía en 1937 que se llama la Sociedad Japonesa de Animación, en donde introduce por primera vez en el nombre de la empresa el concepto de doga, dando una noción de que el término para designar animación ya se había asentado en la industria. Aquí haría nuevamente, con la colaboración de Sochiku, una película llamada Benkei Eiji Waka, donde introduce el primer sistema de pregrabación de la historia de la animación japonesa. Es decir, él y su mujer ponen las voces a estos personajes, grabaron primero los diálogos y sobre esos diálogos hicieron toda la animación para que la imagen y el sonido fueran lo más armoniosos posibles. Toda esta investigación y todo este empuje hacia desarrollar el sonoro vienen sobre todo de la influencia que sentía por el trabajo de Disney y fundamentalmente por las Silly Symphonies, mucho más tarde por Fantasía, pero las Silly Symphonies fueron fundamental, una fuente de inspiración inagotable para la mayoría de los directores que desarrollaron su trabajo en esta época. Por ejemplo, lo vemos en el caso de La araña y el tulipán, que tiene una influencia directa del cortometraje Primavera, sobre todo en el diseño de la araña, pero también en todo el juego que él hará, no solo del sonido, de la sincronización de los diálogos y de la imagen, sino del uso de la música como elemento narrativo, que es algo que le obsesionará a lo largo de toda su carrera. De hecho, en La araña y el tulipán, que es considerada su gran obra maestra, hay una fuerte influencia tanto de fantasía, que se vio en Japón de una forma clandestina, porque el gobierno había prohibido la distribución de películas americanas por causa del conflicto bélico, y otro cortometraje de las Silly Symphonies que se llama El viejo molino, que por cierto también tendría una influencia grandísima en la obra de Hayao Miyazaki. Se considera la mejor pieza de su carrera en términos narrativos, pero también en términos de sincronización. Y además también es ciertamente curioso porque cuando Japón entra en la guerra, toda la industria de la animación se paraliza y se pierde en una campaña propagandística, con lo cual los directores no tenían permitido hacer películas que no hicieran propaganda de Japón y del esfuerzo bélico en el que se habían introducido. Sin embargo, la araña y el tulipán fue la única película de la época que escapa a este ferro control y que consigue ser estrenada. ¿Podemos ver el clip, por favor?
地へお遊びにいらっしゃい。銀色の網のハンモックに乗せてあげますよ。あの上で一緒に歌いましょう。ゆらぎのハンモック、一番目には誰のせよ。あら、素敵ね。でも、もう日が暮れるわ。なあに、暮れた方がもっといいですよ。涼しくて、どうですお泊まりになって。ゆらゆらぎのハンモック、お空で銀の三日月さん、夜遊びしないでさよねよ、さよねよ。Esta no sería la única película de Masaoka que tiene una clara influencia de las Silly Symphonies y de Disney sobre todo. También lo veríamos en su siguiente película, Flor de cerezo, fantasía de primavera, que es una referencia directa a la película Fantasía, que, que tuvo un impacto grandísimo en tanto la segunda como en la tercera generación de cineastas de animación en Japón. Pero también se vería, por ejemplo, en la trilogía de Tora-chan, y en la referencia que tiene a los tres gatitos huérfanos, nuevamente salida de las Silly Symphonies, de la que hablaremos un poquito más adelante. Si ahora cambiamos y volvemos al linaje que contribuyó a la creación de Toei Doga, ahora me gustaría centrarme en la figura de Sanae Yamamoto. Sanae Yamamoto, la mayoría de la información que tenemos sobre su trabajo como animador y dentro de la industria del cine de animación en Japón, surge de un libro publicado, de una autobiografía publicada por su hija que se llama Manga Eiga no Tomo ni, Mi vida con el cine de animación, puesto que nuevamente por esta, digamos, falta de cuidado o desconocimiento de la época de que había que registrar y, digamos, guardar todo ese proceso que se estaba haciendo con respecto al cine, hay muchísima información que se ha perdido y que solo se puede tener a través de testimonios de otros colaboradores o de una serie de escritos que los propios cineastas dejaron a su paso. Él tenía que haber seguido el negocio familiar, pero se escapó de su casa para estudiar Nihonga, pintura de estilo japonés, y así empezó su carrera como cineasta de animación. Él fue un asistente de Seitaro Kitayama, perteneciente a la primera generación, y como ya habíamos comentado antes, probablemente en esta época conoció a Yasuji Murata y tuvieron una relación más o menos cordial y profesional a lo largo de los años, aunque no colaboraron per se en la producción de películas. Después del terremoto de Kanto de 1923, Kitayama decide dejar Tokio por los daños que ha sufrido su estudio. Y esto deja a Yamamoto con la oportunidad de desarrollar su propia carrera como cineasta, un poco intentando cubrir el hueco que había dejado Kitayama. La primera película que hará será La tortuga y la liebre. Se basa en el cuento tradicional y para la técnica que utiliza es dibujos sobre papel que luego son recortados y puestos delante de la pantalla y en donde se van moviendo las diferentes partes. Esto explica por qué la imagen da salto, por qué la animación no es fluida, pero a nivel cinematográfico es muy interesante porque introduce el concepto de profundidad de campo y también las acciones paralelas. Usó muchísimos trucos narrativos como los movimientos laterales, como la reutilización de ciclos de animación en el que de una forma ahorraba costes de producción porque no había que hacer nueva animación, pero sí que seguía dando la sensación de fluidez y permitía que la narrativa avanzara sin que fuera extraordinariamente costosa. Como resultado de esta película, el éxito que tuvo le permitió fundar su propio estudio en 1925 bajo el nombre de la compañía de producción de películas de animación de Yamamoto. ¿Podemos ver este clip, por favor?
Aunque, como podéis ver, la animación es bastante precaria y tenemos todos esos saltos, sí que a nivel visual es muy interesante por las nociones de perspectiva, por las nociones de animación en paralelo, como ya he comentado. Y es que un rasgo a destacar de Yamamoto es que él intentaba estar muy al día de la tecnología y de todos los avances que se iba haciendo, y para eso estaba muy pendiente de cómo se está desarrollando la animación fuera de Japón y fundamentalmente en Estados Unidos, que fue una de las primeras industrias en desarrollarse y realmente tener un empuje y un alcance internacional desde un periodo muy temprano. Después de esta película vendrían otras. Una de las que me interesaría centrarme es perdón, Ubatsujeyama, que es un cuento con moraleja que él produjo con una estrategia muy clara, y la estrategia era atraer la atención del Ministerio de Educación. Quizá porque su maestro, Kitayama, era consciente de que el cine de entretenimiento no era rentable, se centró la mayor parte de su producción en hacer propaganda y en hacer campañas publicitarias. Con ese objetivo, él hace esta película para atraer la atención del ministerio y sobre todo conseguir un contrato que le permitiría tener una actividad bastante prolífica en los años 80. En los años 80, perdón, en los años 20. A esta le seguirían otras películas digamos, con cuentos morales o incluso películas propagandísticas o educativas, como son El tarro y la propagación de las enfermedades. Todas con financiación o con apoyo del Ministerio de Educación, aunque con estilos muy distintos. El caso del tarro es particularmente interesante porque aquí se ve una contradicción de estilos. Es decir, hay personajes que aparecen deformados en unas escenas y no en otros, lo que implica que ya había varios animadores encargándose de las diferentes partes del cortometraje sin que hubiera necesariamente alguien que se encargara de homogeneizar y de encargarse que el conjunto, digamos, fuera regular. Es algo que, de hecho, es una figura, la del director de animación, que no aparecería hasta la segunda película que se hizo en Toei Doga. Él sigue al tanto de los avances que se está haciendo en Estados Unidos, y aquí evidentemente todas las técnicas y toda la narrativa que se estaban implementando tanto en las Silly Symphonies como los hermanos Fleischer fueron objetivo de su estudio, e intentó experimentar con ellas como estaba haciendo Kenzo Masaoka en paralelo. Intentó muchas innovaciones, pero el principal escollo con el que se encontraba es que la fluidez de movimiento no era posible con la animación de recortables. Por eso, a partir del año 1932, empieza a incorporar acetatos con una técnica mixta en los osos hermanos para intentar nuevamente evolucionar un poco más en la narrativa de su cine. Nuevamente lo hace con el apoyo del Ministerio de Educación, y otro de los cortometrajes que llaman mucho la atención y que digamos que es una de sus piezas más interesantes es Mi Gran Emergencia, porque aquí se convierte en el gran maestro de los efectos visuales y de las transformaciones, con viento, con explosiones, con el fuego, con una gran calidad y una gran verosimilitud y fluidez. En donde mejor se ve todo este proceso de innovación técnico que va implementando en sus obras es en un cortometraje que se llama El zorro perezoso. Hasta el año 1937, Yamamoto había conseguido escapar a la maquinaria propagandística de la que hemos hablado y hacer cine más o menos independiente, pero evidentemente, dada su relación con el ministerio, ya sí que se vio forzado a entrar en esa dinámica y a empezar a hacer películas propagandísticas con un claro mensaje educativo para el público. Con la guerra sino-japonesa, la animación extranjera desaparece, y toda la animación a la que los directores tengan acceso será, como ya hemos comentado, de forma clandestina. En esta película he elegido un fragmento en el que vemos precisamente todas esas transformaciones. El uso del fuego es fascinante, pero hay un momento dado en el que el zorro, que en la mitología japonesa es un animal con cualidades metamórficas, cambia de apariencia, y también la introducción del humor que esto provoca
y digamos, la anticipación y toda la intensidad que le da a la narrativa ya demuestra que Yamamoto domina las técnicas narrativas, empieza a dominar la técnica y empieza a tener un rol fundamental como uno de los grandes motores que permiten empezar a industrializar el anime dentro de Japón. ¿Podemos ver el vídeo, por favor? Todo registro sobre la empresa en la que estaba haciendo sus películas desaparecen en torno a 1942 y no se sabe a ciencia cierta qué estuvo haciendo durante la época bélica. En este libro autobiográfico, del que os he hablado al principio, se dice que hizo una serie de viajes en las bases navales en las que básicamente se dedicaba a hacer ilustraciones. Pero también comenta que durante este periodo de tiempo trabajó en películas de animación en un estudio improvisado junto a Akira Daikuhara, que será un personaje o un animador fundamental para entender el desarrollo de películas dentro de Toei Doga y del que hablaremos más adelante. Sin embargo, Daikuhara no puede ser considerado un discípulo de Yamamoto porque evidentemente ya tenía 40 años cuando se conocieron, pero sí que compartían una visión de la animación muy pragmática, digamos, más bien materialista, con respecto al movimiento, tenía una aproximación realista que es un poco en contraposición a lo que estaba haciendo Masaoka en su cine. Y también debemos tener en cuenta que Daikuhara conocía a Murata, con lo cual esto viene nuevamente a incidir en que es una industria relativamente pequeña, con pequeños núcleos o agentes que están haciendo películas, pero que a fin de cuentas se conocen unos a otros, aunque no necesariamente colaboran o comparten sus técnicas. Con el final de la guerra, y esto nuevamente aparece en las memorias de Yamamoto, el cineasta se dirige a la sede del SCAP, de la Comandancia Suprema de las Potencias Aliadas, es decir, el cuartel general de la ocupación americana en Japón, y se encuentra con el capitán Robert King Hall Jr., para pedirle su apoyo y que le dé toda una serie de recursos para poder seguir haciendo películas de animación. El capitán le concede, le presta un edificio y le permite empezar a hacer películas. Es gracias a esta intervención que Yamamoto, Masaoka y Murata consiguen fundar Shin Nihon Dogasha, nueva compañía de animación de películas, en octubre de 1945. Este estudio del que hemos hablado al principio de la presentación. Con lo cual, digamos, oficialmente este estudio se puede considerar como uno de los precedentes o de los orígenes de lo que terminaría siendo Toei Doga por toda una serie de sucesos que vamos a ir desgranando. Parte de la maniobra de Yamamoto, que era muy
inteligente a la hora de asentar sus compañías y sobre todo de desarrollar su negocio era que al tener el apoyo de la ocupación americana iba a conseguir tener una mayor libertad a la hora de desarrollar sus historias, porque el SCAP buscaba la democratización y la recuperación económica de Japón, pero evidentemente había una censura y había toda una serie de temas que no se podían tocar por miedo a que el espíritu nacionalista japonés resurgiera. Un dato muy importante a tener en cuenta en la creación de esta empresa es que aquí se incorporan 3 figuras claves de Toei. Yasuji Mori, que aparece como ayudante de animación en esta empresa, aunque ya había trabajado anteriormente, Akira Daikuhara, y Masao Kumakawa, que por si no lo recordáis era ayudante de Masaoka desde finales de los años 20, desde los años 30. Sin embargo, figuras como Mitsuyo Seo, que fue nuevamente el director que hizo la primera película de animación en Japón, desaparecen de la industria después de la guerra. No se sabe muy bien las circunstancias, pero parece que fueron motivos personales, con lo cual desaparece del panorama y con eso la tercera generación deja evidentemente una huella imborrable en la historia del anime, pero no producirá más películas. El estudio tiene una vida muy efímera, solo unos meses, y en los que producen Flor de Cerezo, Fantasía de Primavera, que como ya he comentado tiene una fuerte influencia de la fantasía de Walt Disney, y que lamentablemente no consiguió estrenarse en salas comerciales porque se consideró muy artística. Esta consideración de muy artística puede deberse a que todos los temas de la película eran profundamente japoneses y a lo mejor las fuerzas americanas no vieron con buenos ojos la distribución de esa película y decidieron enterrarla en un cajón. Sin distribución para la película, la empresa fue a la bancarrota. En este momento, Murata decide alejarse de la compañía. Algunos apuntan por enfermedades, otros dicen que fue para dedicarse a hacer Sengaiga, estas películas de dibujos de las que hablábamos al principio, que en esta época se refería a todos los segmentos de infografía o que ilustraban las partes documentales que no se podían cubrir con imágenes de imagen real, valga la redundancia, con lo cual su carrera se centraría solo en hacer esta Sengaiga para documentales. Y 5 años más tarde aparecería una nueva empresa fundada por Murata que se llama Compañías de Película de Murata. Aquí se incorpora otra figura clave para entender la estructura de Toei Doga y cómo se desarrolló la industria del anime en los años 60, que es Taiji Yabushita. Perdón, me he ido demasiado rápido. En esta empresa, Masaoka aparece como director, Yamamoto aparece como presidente, Yabushita aparece como director de producción, pero hay que tener en cuenta que a partir de ese momento Yamamoto ya no volverá a dirigir películas, solo se dedicará a la planificación y a la producción de películas dentro de todas estas empresas de las que vamos a ir hablando. Mori y Kumakawa van a seguir jugando un papel muy relevante como animadores. Es en esta empresa donde se da origen a la trilogía de Tora-chan, muy popular en Japón en la época y que se hizo gracias a un acuerdo con Toho Education. El personaje, que ya tiene unos rasgos evidentemente del anime, de lo que conocemos como anime de ojos grandes, aunque era algo que Masaoka ya había prefigurado en la mariquita de la araña y el tulipán que hemos visto anteriormente. Aquí ya digamos que todas las técnicas que han ido desarrollando aparecen en su mayor esplendor. El desarrollo de la música es impecable, se ve sobre todo esa ansia o ese anhelo de replicar el Mickey Mousing de Walt Disney. El Mickey Mousing se refería a hacer que la animación y la música estuvieran en perfecta sincronía y que los personajes hablaran o se movieran al compás de la música. Se introducen gags de humor, que sería uno de los signos de la casa de las películas de Toei Doga. Y se usan animales y el humor y sobre todo historias para todos los públicos, pero principalmente centradas para niños. ¿Podemos ver el clip, por favor? か
快なことがあるものじゃ猫が魚にやれたぞ怒って爪を研いだって魚どころかぴょんぴょんカエル捕まるもんかのろま猫Tras el estreno de la trilogía, la empresa no fue capaz de pagar a su equipo, porque tenemos que entender que es un contexto posbélico en el que la economía no está desarrollada y por lo tanto todas las empresas pasaban estrecheces. Masaoka se vio profundamente afectado por esto, además su mujer estaba hospitalizada y decidió dejar la animación para dedicarse en exclusiva a la ilustración infantil, con lo cual él desaparece oficialmente del mundo del anime y Yamamoto se mantiene como presidente de esta empresa hasta 1952. En 1952 la compañía se fusiona con el departamento de producción educativa de Toho, con el que habían estado colaborando, y con otra empresa conocida como PCI Mangaboo, para dar origen, a lo que se conoce dentro de la historia del anime como Nichido Eiga. Y esto ya sí que es el paso previo a la creación de Toei Doga. Aquí Yasuji Mori y Masao Kumakawa empiezan a dirigir sus primeros cortometrajes, aunque la estructura, digamos, de este estudio, que sería la estructura que se trasladaría a Toei Doga, sería esta que encontramos aquí y que se configuró para el cortometraje El alegre violín de 1955. Sanae Yamamoto continúa como presidente, como planificador y productor del estudio. Taiji Yabushita es el director principal y Yasuji Mori y Akira Daikuhara son los animadores principales. Sin embargo, la empresa, nuevamente en un contexto probélico, tiene muchas estrecheces económicas y, por ejemplo, Mori y Daikuhara se ven obligados a hacer trabajos en paralelo como ilustradores para poder llegar a final de mes. Las arcas del estudio van mal, Yamamoto se resiste, pero ante la presión de Hiroshi Okawa, una figura muy relevante de Toei, de la distribuidora Toei, ante sus presiones decide aceptar la oferta de Toei y la empresa es absorbida en 1953 y renombrada como Toei Doga. El objetivo de Okawa era convertir esta empresa en el primer gran estudio de animación de Oriente para convertirse en el competidor directo de Disney. Por lo tanto, él quería replicar la fórmula de Disney de películas con canciones, personajes kawaii o personajes monos, animales que hablaran, y era algo que la empresa llevaba años explorando, tanto desde el lado de Yamamoto como desde el lado de Masaoka, como cuando unieron fuerzas y desarrollaron una carrera conjunta a través de estas compañías. La plantilla de Nichido se mantiene tal y como estaba, pero se añaden algunos nuevos artistas y se empiezan a hacer toda una serie de cortometrajes intentando buscar una sistematización de trabajo, un sistema de trabajo que les permita
poder realizar la primera película de animación en color de la historia de Japón. Y en toda esta reestructuración y en toda esta búsqueda de un sistema de producción, Yamamoto se va a mantener como presidente de la compañía. Ya dentro de Toei Doga, como el presidente es Yamamoto, el director principal es Taiji Yabushita, y aparecen muchos de los colaboradores, o dos de los grandes colaboradores de Masaoka y de Yamamoto como los principales instructores de animación para los recién llegados. De aquí saldrían aprendices que son grandes nombres del anime a día de hoy, como son Yasuo Tsuka, Rintaro, Isao Takahata o el propio Hayao Miyazaki. Todo este esfuerzo de crear un sistema, de formar a los nuevos llegados, permitió una producción industrializada que sería Hakuya-den, que es la primera película que es más conocida como La Serpiente Blanca, aunque en español tuvo un título distinto que era Panda y la Serpiente, si no recuerdo mal, lo veremos en la siguiente diapositiva. Los temas que se presentan en todas estas primeras producciones de Toei Doga son los que ya se habían explorado, los mismos diseños de personajes, canciones, gags humorísticos y relatos destinados para niños. La manera en la que se hizo esta sistematización fue a través de la formación, y la formación tuvo dos vertientes muy importantes, la vertiente teórica y la vertiente práctica. La vertiente teórica se hizo a través de lo que se conoce como Masaoka Kenso Kyokasho, el libro de texto de Kenzo Masaoka, que podríamos traducir como, el título oficial de este manual de animación se titularía Kenzo Masaoka, Apuntes sobre la animación, práctica de la animación. Curiosamente, y aquí empieza uno de los grandes, aquí voy a empezar a narraros el gran misterio de Toei Doga y de la animación de los años 50 y 60, es que este manual no se distribuyó de forma oficial y nunca se publicó de forma oficial. Es un manual extremadamente interesante del que yo tengo la fortuna de tener una copia, que se divide en dos partes. La primera es una parte teórica en la que se habla de multitud de conceptos de cómo crear una película, y sobre todo se detiene en la relación entre la animación y la música, que era la gran obsesión de Kenzo Masaoka. Pero tiene una segunda parte en la que se introducen ciclos de animación, cuáles son las mejores formas de animar olas de mar, de animar fuego, de animar personajes, pero también se habla de movimientos de cámara, de cómo hacer el encuadre, de cómo crear profundidad de campo. ¿Cómo se distribuyó este libro? Es todavía un misterio del que los investigadores japoneses siguen hablando, y es uno de los puntos principales sobre el que mi compañera Marie Provost de Desprez y yo nos centramos en este artículo en inglés que va a salir el año que viene y del que os he hablado al principio. Y aunque hay algunos elementos que empiezan a estar claros, sigue sin saberse exactamente cómo surgió este manual y quién lo distribuyó por primera vez. Ya os digo que no tiene una fecha, no tiene una editorial, y es una serie de fotocopias que se fueron pasando de mano en mano entre los empleados de Toei. Hay algunos investigadores que dicen que el origen de este manual es la producción de la película Momotaro, Dios de las Olas, que es el primer largometraje de 1945 que dirigió Mitsuyo Seo, y que también después de este largometraje se usó para formar a los nuevos talentos de Nichiro. Otros investigadores dicen que la teorización y la transmisión del conocimiento y técnicas que hay en este libro se produjo en las águilas marinas de Momotaro, nuevamente otra película dirigida por Mitsuyo Seo, pero 2 años antes, en 1943, y que se hizo en el Departamento de Educación de Animación de Toho. La parte práctica se hizo por un sistema de maestro-aprendiz, que en japonés se llama Minarai, y que se aplica a todas las artes, y en el que se considera que a través de la observación el discípulo es capaz de aprender. El trabajo de animación se va a dividir en 3 etapas, en animación clave, en la asistencia a esta animación clave y en los intervalos, que digamos que es el trabajo más fácil, en donde se ponían a todos los recién llegados a la empresa.
a cargo de toda esta estructura se pondrá a Daikuhara, que venía de la escuela de Yamamoto, de esta escuela más pragmática, más realista, y la escuela de Yasuji Mori, que venía bueno, que había sido formado por Masaoka y que tenía una animación mucho más estilística, mucho más tendente a la fantasía, y que en algunos momentos de la producción de Toei Doga incluso crearía una confrontación o una tensión dentro de la animación de las propias películas. Un caso excepcional es el de Kusue, que empezó bajo el ala de Daikuhara y Mori, pero progresó tan rápidamente que se le dio su propio equipo, mucho más reducido, con lo cual él hacía la animación clave y la asistencia, y sería su equipo el que haría los intervalos. Pero sobre todo lo que se buscaba con este sistema era tener una homogeneidad, asegurarse de la calidad del conjunto de la película, que era algo que hemos discutido, que por ejemplo en las producciones de Yamamoto se notaba mucho que no había alguien que revisara toda la producción para asegurarse que los personajes estuvieran en modelo, que no se producieran deformaciones y digamos impactara en la propia lógica visual de la película. Pero es muy importante tener en cuenta que Daikuhara y Mori vienen de Nichido y por lo tanto vienen de la escuela de Masaoka y de toda esta innovación técnica que él había hecho a lo largo de los años. Con lo cual, aunque Masaoka no formaba parte oficialmente de Toei Doga, su legado y toda su contribución al anime jugó un papel fundamental sin el cual no se podrían entender las películas que se hicieron en esta época. Con toda esta estructura en marcha se da comienzo a la producción de la primera película en color de la animación de Japón en 1958, que oficialmente en España se llama Panda y la serpiente mágica, y de la que quería poneros un fragmento. Sobre todo me interesa que la comparéis con el fragmento que hemos visto de Torak-chan y de cómo la música se usa como diálogo. En el primer caso de la pareja es un diálogo amoroso, y luego se va a usar con una vena cómica, buscando la comicidad y esa noción de lo kawaii que tanto se ha desarrollado en la animación japonesa, pero que sin duda tiene una fuerte influencia de Walt Disney y de todas sus películas. ¿Podemos ver el fragmento, por favor?ポンぴょい太鼓はウィンおいらはポン僕はぴょいポコポンぴょいそこでそいつが歌になるポコポンぴょいポコポンぴょい太鼓はウィンおいらはポン僕はぴょいポコポンぴょいそこでそいつが歌になるポコポンぴょいポコポンぴょい太鼓はウィンおいらはポン僕はぴょいポコポンぴょいそこでそいつが歌になるポコポンぴょいSi nos centramos en la historia oficial de Toei Doga, en el National Film Center hay una exposición sobre animación, y aquí hay una placa en la que se ofrece una historiografía muy corta de la formación del estudio, en la que se dice lo siguiente: Toei causó una revolución en el mundo de la animación japonesa, la cual solía basarse en producciones personales o de pequeña escala. En 1956 compraron Nichiro Eiga, liderada por Sanae Yamamoto, para fundar Toei Animation, porque hoy se llama Toei Animation, pero en la época era Toei Doga. Construyeron un nuevo estudio especializado en animación e introdujeron la primera truca multiplano al estilo de Walt Disney.
La pregunta que a mí me surgió cuando yo vi esta exposición en Tokio fue ¿dónde está Kenzo Masaoka? No hay ningún registro digamos que dé fe y rinda tributo a la enorme labor que Kenzo Masaoka hizo para formar animadores y para desarrollar la industria. Con lo cual, esto me remite al misterio del que os he hablado, de quién introdujo el manual y cómo y a qué escala se introdujo este manual. Es indiscutible que Sanae Yamamoto fue el presidente de la empresa, que fue el que hizo el acuerdo con Toei, pero indiscutiblemente el surgimiento de la industria del anime no se puede entender de ninguna manera sin la aportación clave que tuvo Kenzo Masaoka a un nivel artístico y narrativo, porque si revisitamos la carrera de Yamamoto, a partir de la guerra, él solo hará producción, no hará dirección solo, con lo cual el peso recaerá sobre Kenzo Masaoka y sobre sus aprendices. El misterio sobre el libro de texto de Masaoka sigue sin estar resuelto, aunque hay varias teorías. Algunos dicen que fue una conferencia que dio que es una recopilación de la conferencia o de una serie de conferencias, perdón, que dio durante 15 días al equipo de Toho en 1945 y que de aquí se produjo un manual privado que luego pasó de mano a mano. Lo más curioso de este hecho es que no solo este manual fue distribuido entre los animadores y los recién llegados a Toei Doga, sino que traspasó las fronteras del estudio y también empezó a distribuirse en Mushi Pro, que fue el primer estudio de animación de Osamu Tezuka, y también en otro estudio relevante de los años 60 que se llama P-Production. De hecho, uno de los animadores de Mushi Pro le hizo una visita a Kenzo Masaoka porque estaba intentando encontrar nuevas técnicas o desarrollar a nivel narrativo la forma en la que se hacía animación en Mushi Pro, y a través de la recomendación de Osamu Tezuka fue a visitar a Masaoka a su casa para hacerle toda una serie de preguntas y entablar una conversación. Con lo cual se dice que a lo mejor fue él el que consiguió esta copia privada de la mano de Masaoka, porque nunca consiguió publicarlo, y fue él el que lo distribuyó a través de los animadores. Pero parece que fue algo casi como espontáneo que surgía entre los animadores, y yo de hecho no conocía este libro hasta que fui a Japón a hacer mi investigación, y el profesor Watanabe me habló de este Kyokasho por primera vez y me facilitó una copia, con lo cual es algo que ya digo que no es de conocimiento público, que solo la gente que trabajaba o que trabaja en la industria es consciente de que existe, y por lo tanto es consciente de la importancia que tuvo Masaoka para dar forma al cine de animación como lo conocemos hoy en día. Con lo cual, el objetivo de esta conferencia era, por un lado, que se entendiera la labor de todos estos pioneros, pero especialmente la de Yamamoto y Kenzo Masaoka, sobre todo la de Kenzo Masaoka, porque ha permanecido invisible y sigue siendo invisible para el gran público, y es algo que los investigadores estamos intentando romper y estamos intentando hacer que llegue su cine y toda su aportación a la industria del anime. Antes de despedirme, quería recomendaros que visitéis esta página que se creó con motivo del centenario de la animación en Japón, que se llama Japanese Animated Film Classics, en donde podréis encontrar la mayoría de los clips de animación que he compartido con vosotros en esta presentación de hoy, pero también hay muchísimos más, y todos ellos cuentan con sus títulos en inglés. Es una fuente fundamental para entender los orígenes de la animación en Japón, y os animo encarecidamente a que la visitéis y la utilicéis. Y sin más, quería comentaros que tengo 2 libros especializados evidentemente en Estudio Ghibli, que es mi tema principal, El mundo invisible de Hayao Miyazaki, en el que también hablo de la historia de Japón desde los orígenes hasta la actualidad, y el monográfico La princesa Mononoke. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Ahora te puedes tomar unos minutillos para por lo menos tomar algo de agua y descansar. Gracias. Para los que estéis interesados y viváis aquí en Madrid, ambos libros de la profesora Laura están aquí en la biblioteca. Cuando las cosas vuelvan un poco más a la normalidad, podéis tener acceso a ellos con nuestro servicio de préstamo. Para más información sobre el mismo, podéis consultar nuestra página web.
Y ya no me queda mucho más que agradeceros a todos y a todas el estar aquí con nosotros durante esta conferencia y decir que pronto vamos a dar paso a la sección de preguntas y respuestas. Así que cualquier curiosidad, cualquier pregunta que le queráis hacer a la profesora Laura en la sección de preguntas y respuestas, escribidla o, si queréis, podéis simplemente echar un vistazo a todas las preguntas y votar por la que más os gusta. De esta manera, pues subirá al top y a mí me será un poco más fácil de revisar. Además de esto, pues los que no podáis quedaros por cuestiones de tiempo, sí que podéis salir de la conferencia en cualquier momento. Lo que os rogamos es vuestra colaboración, 1 minuto de vuestro tiempo para rellenar una pequeña encuesta. En esta encuesta podéis poner todo, si os ha gustado la conferencia, si os ha gustado el tema, si os interesa que continuemos con este tipo de actividades o incluso futuros temas que podamos investigar para traeroslo a vosotros. Más allá de eso, unos pequeños recordatorios antes de comenzar. Primero, para los que no sepáis, esta conferencia está siendo grabada y será puesta en nuestro canal de YouTube. Al momento de ponerla allí, será 1 mes lo que tendréis para revisarla o para refrescar vuestros conocimientos ganados durante esta hora. Más allá de eso, en agosto Fundación Japón Madrid continúa con actividades. Podréis tener toda la información, ya sea en nuestra página web o en nuestra newsletter, que saldrá el viernes, si no me equivoco. Y aún, si sois fans del cine, siguen las conferencias sobre animación japonesa y cine japonés. Estas serán a partir de septiembre, así que podréis estar atentos, ya sabéis, página web, newsletter o incluso por nuestro Facebook, Twitter o el Instagram de la cuenta de la biblioteca de Fundación Japón. Sin más, Laura, creo que podemos ya dar pasos. Tienes unos cuantos fans por allí en el chat, si luego quieres ver los comentarios. Eres una maravilla, un cúmulo increíble de conocimientos, te lo mandan a decir desde Guatemala. Y muchas por gracias. El momento, pues ahí tienes fans. Y por el momento entonces comienzo con las preguntas que nos han llegado. La primera, nos preguntan, voy a hacer así como un cúmulo de preguntas para que nos dé tiempo a llegar a las 29 que ya tenemos. La primera es, ¿a quién iba dirigido principalmente estas primeras películas que se hicieron en Japón? Porque quizá era un público infantil o más o menos a quién iban dirigidas. Es un poco una mezcla. Las películas iban dirigidas a todos los públicos y de hecho normalmente iban acompañadas de otras películas porque estamos hablando de cortometrajes. Tenemos directores que se centraron en hacer cine de puro entretenimiento, como es el caso de Masaoka, pero sí que es cierto que el gobierno japonés fue muy consciente del poder del cine y lo usó no solo de forma propagandística, sino también a modo de divulgación y de educación. Por ejemplo, el corto sobre las enfermedades es fascinante porque, y además en estos tiempos que corren más, porque les enseña normas de higiene a la población, y hablamos de la población adulta, para prevenir enfermedades. Entonces, digamos, no existía la variedad de géneros y de públicos que tenemos hoy en día, pero que sí era un público heterogéneo, no era dirigido solo a un público infantil. Con la aparición de Toei Doga, indiscutiblemente sí, ahí era el público infantil porque estaban intentando replicar el modelo de Disney. Vale, perfecto. También nos preguntan, a ver, que se me ha ido la pregunta, que, bueno, a ver, que no existían realmente cines, o imagino yo que no existían cines, así que Luis Miguel Ferrer nos preguntan, primero, estas primeras películas como las Olimpiadas de Animales, ¿qué duración normalmente tenían y dónde las veía la gente en Japón? La duración varía. Tenemos películas, normalmente en los años 20-30 la media eran como unos 10 minutos, pero ya digo que varía muchísimo de director a director, incluso de película a película, pero luego tenemos a Masaoka que su primera película fueron 25 minutos. Estas películas se proyectaban en teatros y una peculiaridad muy muy interesante del cine japonés en general, y aquí hablo tanto de imagen real como de animación, es que en Japón el cine mudo digamos, iba acompañado con la figura del benshi, que era un narrador que iba contando la película conforme la película era proyectada. Y de hecho generó muchas anécdotas porque evidentemente la narrativa americana chocaba mucho a los japoneses. Por ejemplo, el hecho de que se dieran besos públicamente era algo que les chocaba muchísimo. Y digamos que los benshi hacían sus propias interpretaciones de lo que pasaba en la pantalla. Se hicieron tan famosos que había mucha gente que iba al teatro no para ver la película, sino para oír a un benshi en concreto. Grabaron discos de vinilo que se podían comprar. Es una figura realmente fascinante. Pues
allí lo tenemos. Me imagino que tiene algún tipo de relación con lo que es el teatro, que también Sí. ¿no? El kabuki que tiene esta figura. También preguntan por la animación a color, que hemos visto que tardó un poquillo en llegar a Japón. ¿Hay alguna razón para esto? Sí, a ver, la razón fue evidentemente la precariedad económica. Hay que tener en cuenta que la Segunda Guerra Mundial tuvo un impacto en todos los sectores de la vida en Japón y, como he comentado al principio, toda la técnica se estaba desarrollando en Estados Unidos. Importar eso a Japón era extremadamente caro. Masaoka tuvo la suerte de que su padre su familia le financió la mitad de su carrera, a pesar de que él parecía que se empeñaba en llevarlas a la bancarrota, pero no fue hasta que Toei pone el dinero encima de la mesa cuando ellos tienen los recursos para poder hacer una película de animación a color, porque básicamente era por una cuestión presupuestaria. Allí lo tenemos. Siempre es la cosa del dinero. Mm. Más allá de eso, sí que hay una pregunta pues, que se ha repetido un poquillo, y es que parece que la temática, o al menos los personajes de estas primeras películas, suelen ser siempre animales. También pasa en otras partes del mundo, no solo en Japón. Daniel Ibáñez ya nos pregunta, ¿hay alguna teoría que explique por qué se suele comenzar con animales? Teoría no lo tengo claro, pero sí que es verdad, los animales creo que es un truco narrativo, diría más bien. Primero por la influencia de Disney, pero sobre todo porque dibujar animales permite mucha más libertad al animador. Como el público estaba acostumbrado a ver películas de imagen real en la que veía actores, si dibujabas personajes humanos, evidentemente si la animación era mala o había problemas de movilidad porque la animación de recortables no permitía fluidez, iba a chocar mucho más al espectador. Evidentemente, si pones animales exóticos que o directamente no se saben cómo se mueven o los haces antropomorfos sobre dos patas, puedes hacer los movimientos que quieras porque no tiene una traslación con la realidad, con lo cual permite una libertad y una autonomía que no permiten las figuras humanas. Por otro lado, también nos preguntan, bueno, Joshua Oviedo preguntó, y al parecer a mucha gente le da curiosidad, si además o paralelamente a estas películas pues, protagonizadas por animales, ¿hubo alguna animación un poco más realista? Joshua Oviedo en concreto pregunta un drama social, no sé si esto lo hubo, pero ¿hubo algún otro tipo? No realmente, sí hay películas japonesas más realistas o digamos de temáticas más serias, pero eso ya surgirían con la propia industria del anime, y la industria del anime la que la inicia es Toei Doga. Hasta entonces, digamos que puede haber películas más realistas en el sentido de que sean temáticas divulgativas, pero a lo mejor hay alguna que se escapa a mi conocimiento. Por ejemplo, el caso de Momotaro, que es la primera película, el primer largometraje, sí que tiene un personaje humano, pero todos sus ayudantes son animales. Entonces, la frontera con la fantasía nunca se rompe, entre las cosas, porque nuevamente Disney tenía el monopolio de la industria, casi diríamos que lo sigue teniendo, y eran sus mayores competidores, pero también su mayor fuente de inspiración. Vale, perfecto. Insisto, es que estoy haciendo aquí un poco de collage con las preguntas. Por otro lado, también nos preguntan, pues en forma un poco general, ya has comentado esto de los animales, has dicho algo de una temática más divulgativa. ¿Quieren saber más o menos qué temas o de dónde bebe esta primera animación? ¿Solamente de cuentos, literatura, historia, religión? Normalmente esta primera literatura va a beber de cuentos populares antes de la guerra, de cuentos populares tradicionales japoneses, aunque también hay algunos, por ejemplo, La tortuga y la liebre es una moraleja conocida, un cuento moralista conocido internacionalmente. Con la ocupación americana se vuelve un poquito más complejo. De hecho, casi me parece una proeza que consiguieran hacer La serpiente blanca, porque es una temática asiática. Los Estados Unidos está muy preocupado porque se siguieran usando temas que se podían asociar con el nacionalismo y por lo tanto prohíbe toda, digamos, alusión directa a temas nacionales. La forma en la que Toei, digamos, se salta esta censura es adaptar un cuento chino, porque Hakuya Den es un cuento chino,
pero a fin de cuentas, aunque digamos que visualmente sí que lleva a China con esos ojos más rasgados y digamos diferentes a los de los propios japoneses, sí que es una narrativa asiática. Pero después de esta película harían otras muchas de las que iban poquito a poco introduciendo folclore japonés o temáticas que se basaban más en cuentos autóctonos, pero siempre maquillándolos un poco para pasar la censura. Perfecto. Voy a seguir con una tocaya tuya, de hecho, Laura Montoya, que pues pregunta, ya de por sí la película como tal produjo un gran impacto en la sociedad. ¿La película de animación japonesa tuvo algún impacto en esta sociedad japonesa de los primeros momentos de la animación? Hablamos de La Serpiente Blanca. Sí, evidentemente se convirtió, Toei Doga durante mucho tiempo fue el gran estudio de animación y digamos que tenía el monopolio del cine. Evidentemente luego llega a Tezuka, que inicia su carrera como director de animación, no como mangaka en Toei, y de hecho su experiencia es tan nefasta que decide fundar Mushi Pro y ya ahí empieza a hacer sobre todo animación televisiva, aunque también hace alguna película, pero ellos tenían el monopolio. Sí que fue un gran impacto para la siguiente generación de directores. De hecho, Miyazaki reconoce que cuando vio La Serpiente Blanca en el cine le provocó tal impacto que se enamoró de la protagonista y que decidió que quería ser animador porque quería aspirar a hacer ese tipo de películas. Entonces, igual que La araña y el tulipán y Momotaro de Mitsuyo Seo inspiró a Tezuka y a toda esa generación de directores que se desarrolló en los 60, Hakuya Den inspiraría a todos los directores que desarrollaron su carrera a partir de los 80. Perfecto. Voy aquí a reunir varias preguntas y es sobre los materiales que has usado. En primer lugar, ¿podrías recordarnos dónde se pueden consultar las películas que has mostrado? Las películas, creo, no sé si Alejandro o alguien de Fundación Japón lo está poniendo en el chat porque estoy viendo aparecer el enlace. Las películas están de forma gratuita online en... Lo único que podría hacer es compartir otra vez la diapositiva para que la gente tenga tiempo a... Dejadme abrir el PowerPoint porque yo toda eficiencia la había cerrado ya. Si no, recordad que esta charla va a estar en YouTube, podéis consultar el video de YouTube y ahí sí que aparece. También aparecerá en la descripción misma del vídeo, pues si no tenéis la oportunidad pero vamos, de verlo. si se pone en Google Japanese Animated Film Classics, ahí aparece. Ya lleva publicado desde 2017, a priori iba a ser solo durante el año del centenario, pero tuvo tan buena acogida que el National Film Center afortunadamente decidió dejarla de forma permanente a la disposición del público. Vale, y luego también... hay, por ejemplo, en el caso de Masaoka, la mayoría de las películas, diría que todas las películas que yo he puesto no están incluidas porque no forman parte del catálogo del National Film Center. Y la copia que yo tengo es un DVD que se ha distribuido solo en Japón y que no tiene ningún tipo de subtítulos, con lo cual son películas mucho más difíciles de conseguir. Yeah. Y lo otro es que has dejado a todo el mundo absolutamente curioso con este manual mítico, misterioso. Y muchos preguntan si hay manera, pues, de acceder a este manual, de conseguirlo. Tenemos a alguien que estudia animación, así que está muy interesado. En realidad no es un manual que no es de acceso público. Ya digo, yo por casi una alineación de astros lo conseguí de la forma más rocambolesca del mundo. De hecho fue como anécdota, cuando fui a comprar el DVD de Masaoka, que lo distribuye un estudio de animación que se llama Anido, y el presidente de Anido es uno de los mayores promotores de la divulgación de todos estos pioneros y han hecho multitud de libros, de revistas reivindicando estas figuras. Se hizo una cena con miembros de la Asociación Japonesa de Animadores y volviendo a mi casa coincidí con un ex animador de Toei que me preguntó literalmente si conocía el libro. Le dije, no lo conozco, y me dijo, ¿quieres una copia? Y dije, sí. Y conseguí una copia fotocopiada, pero no está disponible en internet. Luego además tiene el gran problema de que estamos hablando de japonés, de
presumiblemente de los años 40, con lo cual también descifrar los kanjis que se usan en la época en comparación con los kanjis que se usan ahora también ha sido otro escollo que he tenido que pasar. Una cosa muy interesante que se me ha olvidado comentar con respecto a este manual es que en el manual se hace referencia a animación de los años 60, con lo cual tampoco sé a ciencia cierta si todo lo escribió Masaoka, porque Masaoka dejó el medio en los 50, con lo cual esa actualización la hizo el animador de Mushi Pro, quien contactó a Masaoka y el que Masaoka le dio el libro. El libro procede de Ichido y de Mori y de Daikuhara y lo distribuyeron entre sus aprendices. Ya os digo que es un tema que sigue candente dentro de Japón porque nos siguen sin tener respuestas. Perfecto. Bueno, ahorita voy a unas preguntas quizás un poco más técnicas, tenemos creo que suficiente tiempo. El primero es inevitable, el papel de las mujeres, porque aquí no ha salido a colación ninguna mujer, entonces estaban preguntando un poco eso. ¿La mujer cuándo entró a esto de la animación? ¿Fue antes, después de la tercera generación? En el caso de la segunda generación, la mayoría de las esposas de estos directores, de algún modo u otro, les ayudaron en sus producciones. Pero bueno, si Kenzo Masaoka es invisible para el gran público, o sea, las esposas de estos directores ya son absolutamente invisibles. Las primeras mujeres que entran a hacer animación entran en Toei, y de hecho entran en el equipo de La Serpiente Blanca. Por ejemplo, tenemos a modo de curiosidad a Kemi Ota, que es la mujer de Hayao Miyazaki, y de hecho empezó como animadora antes que Hayao Miyazaki. Y tenemos a Reiko Okuyama, que es una de las grandes animadoras de los años 60. Nunca consiguió dirigir, pero sí que se hizo con un nombre muy importante y tiene un estilo muy característico, pero hasta una época muy reciente las mujeres han sido invisibles porque entre otras cosas siempre se las destinaba a hacer clean-up y a hacer color. Pero bueno, esto es algo que ha pasado también en la industria norteamericana, con lo cual aquí la japonesa no es exclusiva, sino que es algo que se ha hecho un poco a nivel internacional. Ya. Continúo con estas un poco más técnicas. Alguien pregunta por el stop motion como técnica. Muchos comenzaron por allí, pero dicen que en Japón como que no lo ven muy claro. ¿Se utilizó como técnica? Sí, se me ha vuelto, el otro día estuve en una conferencia y no sé por qué me olvido del nombre de este pobre hombre. El maestro de cine de stop motion o de marionetas en Japón, y lo voy a buscar porque de verdad que yo no sé por qué tengo perdón. Kihachiro Kawamoto es el gran maestro de stop motion en Japón. Es el más conocido sin duda, de hecho viajó a Europa del Este para formarse y tiene unas películas bellísimas con una temática japonesa y una delicadeza maravillosa, pero que evidentemente se queda al margen porque el stop motion, lamentablemente, si nos salimos de Leica en Estados Unidos, no tiene cabida comercial porque además es muy caro. Pero sí que hay gente haciendo, y además de hecho veo aquí a Adrián Encinas, que es nuestro especialista en stop motion, que acaba de hacer un comentario que me dice que evidentemente hay más gente haciendo como Tadahito Mochinaga. Pero bueno, yo en stop motion mejor lo dejo a los expertos porque yo estoy más especializada en tradicional. Perfecto, voy a continuar con algo que estoy segura que sí vas a saber. Mateo Betty pregunta si existen rastros del uso del sonido como forma narrativa de Masaoka en el anime actual o el que viene después en los 80, 90. Eso es otra cosa que todavía no he podido investigar porque está un poco difuso. Sí que se hace muchísimo hincapié en todo el desarrollo que hizo de la posgrabación, de la pregrabación, pero sí que es cierto que nunca consiguió tener el nivel de sincronización que tenía Fantasía o que tenía las Silly Symphonies. Y de hecho eso es un proceso bastante fascinante, pero no he encontrado nada que explique a un nivel tan técnico cómo lo desarrolló y hasta qué punto Toei Doga cogió ese sistema y lo integró en su producción de películas, o si lo desarrolló todavía más, porque evidentemente en el momento que la ocupación americana ocurre, se produce también una relación con Estados Unidos que
supongo que permitiría un acceso más directo a la tecnología que estaba sucediendo en la animación americana. Y hablando justamente de esto, de la parte de llama sonora, Natalia nos pregunta de qué forma trabajaban la música los compositores en relación con los animadores de estos años, pues donde ya se incorporaba el sonido. ¿Solían colaborar siempre los mismos compositores? ¿La música era preexistente? Pues aquí voy a ser absolutamente honesta y voy a decir que no tengo ni idea, porque es un tema, yo reconozco, me pasa incluso con las películas de Hayao Miyazaki, que la música es algo que nunca toco porque no lo conozco como medio y me parece una osadía investigar sobre algo sin tener las bases, con lo cual yo la parte de la música se la dejo a los expertos y sobre todo me he centrado en Masaoka y en cómo integra el sonido y la música a la animación para hacer que la animación fluya, pero no necesariamente de cómo se compone y cómo se produce esta relación. Sí que puedo decir que yo no he encontrado casi nada que hable de esa relación entre los compositores y Masaoka o los siguientes directores de la época, pero tampoco he hecho mucho esfuerzo por buscarlo. Perfecto, gracias. Y bueno, ya nos queda poco tiempo realmente, así que voy a hacer 2 preguntas más. Una muy detallada y la otra que está causando furor. La detallada es de Michelle Morales, que pregunta por esta inspiración o influencia de la animación de Disney. Después de la tercera generación, ¿hubo un desarrollo de una animación más centrada en la identidad propia o siempre se estuvo como siguiendo esa estela de Disney? Ella en específico pregunta sobre todo por el estudio Ghibli. Realmente, y esto es aplicable a todo el cine, tanto de imagen real como de animación, digamos que, o el arte, diríamos, el arte siempre es un reflejo o una ruptura con lo que está pasando o con lo que está triunfando en otros países y que llega a nuestra propia cultura. En el caso de Disney tuvo un impacto clarísimo en Toei Doga, pero la influencia en el caso del estudio Ghibli, digamos que sería una desinfluencia, porque el estudio Ghibli nace para oponerse rotundamente a este sistema de producción y de hecho se produjo una mini revolución dentro de Toei Doga, primero porque las condiciones salariales eran muy malas, pero segundo porque la estructura era absolutamente encorsetada y era como sota, caballo, rey, tenía que aparecer animalitos que cantaban, que fueran monos, aunque no tuviera ningún sentido que hubiera animalitos en la historia. Y dentro del sindicato, Isao Takahata, Hayao Miyazaki y Yasuo Otsuka, que es uno de los grandes formadores de nuevo talento dentro de Toei y luego en otras compañías, hacen un pequeño equipo para hacer una película que sería Horus, el príncipe del sol, que digamos que rompía con esa estructura. De hecho, Toei mató la película, la dejó la dejó en salas durante una semana y fue un absoluto fracaso, y luego han sido los críticos y los investigadores los que han rescatado el valor de esa película porque es una película fundamental de Isao Takahata. Y cuando ellos ya deciden irse de Toei y fundan el estudio Ghibli, precisamente quieren romper con todo eso, quieren deshacerse de las canciones, quieren deshacerse de los animales, quieren empezar a hacer historias con personajes con psicología, quieren deshacerse de los villanos que no tienen ningún tipo de sentido ni de motivación, con lo cual en su caso es por ruptura, no por continuación como se fue el caso de Toei Doga. Vale. Y bueno, para ya terminar, no cansarte más, Laura, que llevas tiempo en esto, sí que ha habido algunas cuantas preguntas, tanto en el chat como aquí en el preguntas y respuestas, sobre el futuro de la animación. Hemos visto un poco esto del pasado, así que pensé que podíamos cerrar con quizá tu opinión sobre la animación japonesa. El futuro de la animación japonesa, y aquí voy a atenerme a lo que he dicho en mi presentación, es que voy a hablar solo de cine, no voy a meter en televisión porque es otro mundo aparte. La verdad es que hay muchas formas de responder a esta pregunta en función de qué tipo de futuro estamos hablando. Si lo que hablamos es cuál es el futuro post-Ghibli, el futuro es interesante en el sentido de que ahora mismo estamos en un periodo en el que las compañías de producción de películas japonesas están más interesadas en encontrar un reemplazo a Miyazaki para evidentemente hacerse con todo el dinero que genera la industria de Miyazaki, porque Miyazaki hace películas muy interesantes pero también genera mucho dinero, y hay toda una serie de directores que
ya sea por imposición de las casas en las que trabajan o por deseo propio, están saliéndose de su narrativa habitual, de sus temas habituales para hacer películas de fantasía, intentando cubrir el hueco que ha dejado de Miyazaki. Por ahora, casi todos ellos sin ningún éxito y de hecho con películas bastante olvidables en muchos de los casos. Pero sin embargo tenemos, por ejemplo, a Estudio Colorido, que ha empezado hace 5 añitos a hacer películas, que tiene una película que es una absoluta maravilla, que se llama Penguin Highway, el misterio de los pingüinos, que hace poquito se ha proyectado en España en Movistar, y que es una película que lamentablemente ha pasado sin pena ni gloria y que no ha conseguido distribución en cine, pero que a mí me parece un film absolutamente delicioso. No me gusta tanto la siguiente película que han hecho, que creo que han llamado en España Amor de Gata, que está en Netflix, pero creo que tiene mucho potencial. Creo que ahora mismo el futuro de la animación, del cine de animación en Japón, depende de que se haga una ruptura con lo que está haciendo Studio Ghibli y que los directores empiecen a buscar su propia voz, porque la animación y el arte en general evoluciona más a través de la ruptura con la anterior y de encontrar tu propia voz que en seguir lo que tiene éxito y replicarlo. Pues con esta nota, que no podíamos cerrar mejor, entonces ya doy por terminada. Nos han quedado un montón de preguntas, Laura, como 20 preguntas, Wow. todas muy interesantes, algunas bastante técnicas, pero pues lo vamos a tener que dejar por aquí por el día de hoy. Y con esto agradezco muchísimo a todos y a todas los que nos han acompañado, 267 personas para las preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por quedaros. En efecto. Y bueno, si tenéis un momento luego para rellenar la encuesta y decirnos qué os ha parecido, si os parece que Laura debe regresar en algún momento para continuar esta charla, ese será el momento de comentarlo en los comentarios. Muchísimas gracias a todos y a todas. Que tengáis un buen día y espero volver a verlos en una próxima oportunidad aquí en las conferencias online de Fundación Japón Madrid. Gracias, Laura. Muchas gracias. Nos Buenas estamos tardes. viendo todos. Hasta luego. Hasta luego.